Nos habíamos quedado antes del receso en esta parte, ¿no? Entonces la fórmula para poder hallar una permutación circular es tomar un dato como fijo y los demás elementos hacer la permutación, que es sacarle factorial a la cantidad de elementos. Es decir, si tiene 4 elementos le sacas 4 factorial. Si son 7 elementos, 7 factorial, dependiendo de lo que aparezca. Muy bien, vamos a ver. Ejemplo 4. Una familia de 6 hijos. Una familia con 6 hijos, ¿correcto? ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar alrededor de una mesa circular de modo que los dos padres estén siempre juntos? Muy bien. Acá tenemos que analizar el caso. Una familia con 6 hijos, ojo. Muy bien. Vamos a ver. Papá y mamá. Y acá tenemos hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, hijo 5 e hijo 6. Muy bien. Ahí están sentados sobre una mesa circular. Vamos a hacerlo de otra manera. Están sentados sobre una mesa circular. Vamos a poner acá un círculo. Ahí está. Entonces lo definimos. Y alrededor van a estar los hijos. Hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4, hijo 5 e hijo 6. Ahí está. Muy bien. ¿De cuántas maneras se pueden sentar? Primer lugar, como me dicen a mí que el papá y mamá van a estar juntos, entonces a ellos los voy a tomar como un solo bloque. Y a partir de ellos voy a empezar a ver mi permutación. O sea, eso lo voy a tomar como algo fijo. ¿De acuerdo? Como algo fijo. Papá y mamá van a ser lo fijo, ¿no? A partir de ello, los hijos van a ir moviéndose, ¿sí? Tomo como si fuera un valor fijo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la permutación? No estamos tomando en cuenta el papá y mamá, ¿por qué? Porque ellos son el punto fijo. Entonces tengo que contar los otros. ¿Cuál sería mi permutación circular? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos. Entonces, mire, primera parte. La permutación circular sería ¿de cuánto? 6 factorial. ¿Por qué razón sería 6 factorial? ¿Por qué? Porque papá y mamá están tomándolo como si fuera un punto fijo. A partir de ellos voy a empezar a hacer todo mi movimiento. Ellos no se van a separar, ellos van a estar siempre juntos. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo primero. Lo segundo, en el valor fijo, ¿no? En el valor fijo tenemos papá y mamá. Ahora, papá y mamá se pueden intercambiar de lugar. O sea, puede ser a la izquierda papá, a la derecha mamá, o puede ser a la izquierda mamá y a la derecha papá. O sea, tendríamos ¿cuántas posibilidades? ¿Cuántas posibilidades tendríamos? Como son dos elementos, le vamos a ver su permutación de lo fijo sería ¿cuánto? 2 factorial. ¿Por qué? Porque son dos elementos, ¿no? Le voy a sacar el factorial de 2. Repito, fuera de papá y mamá, que lo estoy tomando como si fuera un valor fijo, los otros 6 hijos vendrían a ser 6 elementos. Y a ello le voy a sacar la permutación circular. Porque acuérdense, en la permutación circular se toma un valor fijo y los demás son los que van a ir permutándose. Sería 6 factorial.
¿sí? Ahora, el valor, en el punto fijo, mejor dicho, en los valores fijos está papá y mamá. Ahora, ¿cómo se pueden combinar papá y mamá? Puede ser papá, mamá o mamá, papá, dependiendo de cómo yo lo quiera ordenar. Entonces, si yo quiero saber cuántos ordenamientos hay, lo que tengo que hacer es operar ambos. ¿Cuál será mi permutación total? Sería mi permutación fija multiplicada por mi permutación circular. En este caso, mi permutación fija es ¿cuánto? 2 factorial. Y mi permutación circular son 6 factorial. Muy bien. ¿A cuánto es igual 2 factorial? ¿Y a cuánto es igual 6 factorial? Muy bien. Y si multiplico, ¿qué resultado voy a obtener? $1440. ¿Y por qué razón existe eso? Porque miren, hay 6 factorial de posibilidades. Eso es cuando papá y mamá están en ese orden. Ahora, si papá y mamá estuvieran en otro orden, habría otra forma de permutar. Por esa razón, de que sale el doble, que es 1440. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Antes de continuar. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que son permutaciones. Vamos a ver ahora lo que son combinaciones, porque acá creo que sí más viene lo que combinación. Número 2, combinación. Vamos a explicar lo que es una combinación y cómo lo vamos a trabajar. Muy bien, vamos a ver lo que es combinación. Vamos a ver lo que es combinación. Ahora sí. Combinaciones. El método combinatorio es una técnica, es una de las técnicas de conteo de mayor alcance y aplicación. El principio está basado en el principio de multiplicación que hemos visto en el capítulo 6 de este libro. Muy bien. Y lo hemos visto claro en principio de multiplicación. Combinación. Con el término de combinación nos referimos a la agrupación de elementos sin importar el orden. El problema central de las combinaciones consiste en
dado un conjunto de objetos, calcular de cuántas maneras diferentes se pueden agrupar tomándolos en partes. Por ejemplo, a ver, yo les digo una cosa, cuando hacemos una combinación vamos a tener un grupo de elementos, pueden ser 10 elementos, ¿no? Y yo lo quiero agrupar de 4 en 4, por ejemplo. Entonces yo quiero saber cuántos grupos de 4 puedo formar de esos 10 elementos. Eso es una combinación. Una permutación es cuando todos los elementos intervienen. Por ejemplo, si yo te digo, tengo 10 elementos, ¿no? 10 juguetes, imagínate, ¿de cuántas formas yo los puedo ordenar? Ya, esa es una permutación. ¿Por qué? Porque todos ellos están interviniendo. Mientras en una combinación de esos 10 juguetes yo quiero escoger 4. Entonces yo voy a decir, ¿cuántos grupos de 4 puedo formar de un conjunto de 10? Ahí es combinación. O sea, yo del total elijo formar grupos de ellos. Mientras en la permutación es todos los elementos. Bueno, entonces justamente vamos a ver el ejemplo que dice acá. Consideremos los objetos de la derecha. Queremos colocar 2 de ellos en una bolsa. ¿De cuántas maneras diferentes lo podemos hacer? Muy bien, ahí tenemos un foco, un balón de fútbol americano, una plancha y un martillo, ¿sí? Al balón de fútbol americano le vamos a decir balón nomás. Muy bien, ¿cuáles son las posibilidades? Queremos colocar 2 de ellos en una bolsa. O sea, de ese grupo de 4 objetos que ven ustedes, voy a colocar solamente 2 de ellos en una bolsa. ¿Cómo podría colocarlos? Foco con plancha, foco con balón, foco con martillo, plancha con balón, plancha con martillo o martillo con balón. Ahí tendríamos todas las posibles formas de poner en una bolsa 2 de esos 4 elementos. Esto es lo que se conoce como combinaciones de 6 elementos tomándolos de 2 en 2. Bueno, combinaciones de 6 elementos tomándolos de 2 en 2. Claro, muy bien. Hay 6 combinaciones de 4 elementos tomándolos de 2 en 2. Ya, eso es lo que debería ser el nombre correcto, ¿no? Hay 6 combinaciones. ¿Cuáles son las 6 combinaciones? Acá están. ¿Cuántas combinaciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? ¿Y qué significa eso? Estas 6 combinaciones vendrían a ser obtenidas de 4 elementos tomados de 2 en 2. Obsérvese que no interesa el orden en que se introduzcan los objetos en la bolsa. Claro, porque yo puedo poner un foco, una plancha, un foco y es lo mismo, ¿no? No cambia el elemento. Es decir, la diferencia entre combinación y otra radica solamente en que objetos están considerados en la combinación. Cuando se trata de cálculo del número de elementos, no es necesario conocer cuáles son las combinaciones. Sin necesidad de ello se puede hallar. Claro, o sea, por ejemplo, si yo te digo, tengo 40 juguetes, ¿no? Tengo 40 juguetes en el estante de centro comercial. Ya, y yo le quiero regalar 3 a mi ahijada. ¿De cuántas maneras puedo yo combinar o tomar 3 juguetes de esos 40? Ya, yo no voy a estar escribiendo, o sea, decir, allá, peluche, muñeca, Twister, o peluche tal y tal. No voy a poder describir cada uno porque es una cantidad muy grande. Acá lo que se pide es el número, cuántas combinaciones yo puedo obtener. Acá no te importa que hagas uno por uno. Claro, ese no es. Claro, si es pequeñito, si son cantidades pequeñitas, claro que sí vas a poder describirlo fácilmente, así como en el ejemplo, ¿no? Como acá solamente tengo 4 elementos y lo voy a agrupar de 2 en 2, es fácil poder hacerlo de manera artesanal, como es ¿no? Mientras que para cantidades grandes ya se usa fórmulas. ¿Y cuál es la fórmula a usar? Esta fórmula de acá. Combinación de n respecto a r. N es el número de elementos y r de cuánto en cuánto voy a agrupar. Tengo esa combinación. Donde n es el número de elementos a combinar, r es el número de elementos tomados para cada combinación. Para el ejemplo que hemos expuesto, ya ahí tenemos esto. ¿Sí? Muy bien. Pero esto de acá se puede hacer de una manera más sencilla. Se puede hacer de una manera más sencilla.
Por ejemplo, si tú quieres combinar 4 respecto a 2, tú vas a hacer lo siguiente. Mira, vas a combinar 4 respecto a 2 y escribes. Mira, como abajo aparece 2, quiere decir que yo voy a multiplicar a 4 por 2 números. ¿Sí? Lo voy a combinar por 2 números consecutivos menores que 4. O sea, considero 4 y lo multiplico por el anterior a 4. ¿Cuál es? 3. Y ahora, ¿bajo qué coloco? Bueno, como acá aparece 2, voy a colocar, comenzando desde 1 hasta llegar a 2. 1 por 2. Acá simplifico. Mitad 1, mitad 2, 2 por 3, 6. Esa es otra forma de hacer una combinación. Vamos a ver en el ejemplo número 5, dice: ¿cuántas señales diferentes se pueden realizar con 5 banderas de diferente color? Si cada señal requiere 2 banderas. Si cada señal requiere 2 banderas. Entonces, yo quiero hacer señales, ¿sí? Con 5 banderas de diferente color. Entonces, ¿cuántas señales puedo hacer con 2 banderas? Veamos. Voy a tener 5 banderitas, a ver. Tengo 5 banderitas. Ya está. Listo, ahí tengo mis 5 banderas. Y dice que yo voy a tomar de 2 en 2. O sea, mi objetivo es este, ¿no? Elegir de 2 en 2, ¿no? De 2 en 2. Entonces lo que hago yo, en vez de hacer tanta cosa, hago lo siguiente. Escribo combinación de 5 elementos respecto a 2. Nada más. Porque yo quiero ver cuántas señales puedo hacer. Si dice que para cada señal se requieren 2 banderas. ¿Sí? Una señal está formada por 2 banderas. Muy bien, vamos a ver cómo trabajar eso. Muy bien, lo que hago es lo siguiente. A ver, como abajo aparece 2, voy a multiplicar todos los números consecutivos menores que 5, pero solamente 2 de ellos. O sea, comenzando con el 5, lo multiplico por el 4. Ya conseguí 2 números, ahí no me deja. Y ahora acá. Aquí voy a comenzar desde el 1 hasta llegar al número que indica abajo. 1 por 2, hasta ahí nomás. Sacamos mitad 1, mitad 2. ¿Cuánto vale el resultado final de esa combinación? 10 maneras. Y esa sería la respuesta en ese caso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, acá pusieron el método práctico. Muy bien, vamos a ver el siguiente. ¿Cuántos comités distintos de 4 miembros se pueden escoger de un total de 10 personas? De modo que Rosario siempre debe presidir el comité. Ojo, me dice que son 10 personas. ¿Sí? Son 10 personas. ¿De acuerdo? Y quiero 4 miembros. Entonces,
Rosario, sí, vamos a ver. Rosario siempre debe presidir. ¿Qué quiere decir? Que de las 10 personas ella preside. Entonces, ¿cuántos se van a combinar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, tendríamos 9 personas, ¿no? O para hacerlo un poco más bonito, porque se ve un poco raro, voy a colocar persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5, persona 6, persona 7, persona 8 y persona 9. Y la persona 10 sería Rosario. Ahí tenemos las 10 personas que van a ser combinadas, ¿no? Y me dicen que Rosario siempre debe presidir el comité. O sea que Rosario sí o sí va a estar en el comité. ¿De acuerdo? Rosario sí o sí va a estar en el comité. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primer lugar, N es igual a ¿cuánto? ¿El total de personas cuánto es? Según el problema, ¿el total de personas cuánto es? 10. Pero le tengo que restar 1. ¿Por qué razón? Porque Rosario está presidiendo siempre el comité. O sea que de las 10 personas, yo solamente voy a escoger a 9 pues, posibilidades. ¿Sí? 9 posibilidades, nada más. ¿Por qué, profesor? Porque Rosario va a presidir sí o sí el comité. O sea, a ella no la cuento para mi combinación. Después, creo que la fórmula es con R o con K. No sé. Vamos a ponerle... Yo le pongo K. A ver, K. ¿Qué vendría a ser? Grupos de cuánto voy a formar. O sea, mi comité, ¿de cuántos miembros van a ser? De 4, ¿sí o no? Pero, ¿sí? Le tengo que restar 1 también. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón le tengo que restar 1? Porque Rosario va a estar sí o sí en el comité, ¿sí o no? Rosario va a estar sí o sí en el comité. Entonces, como Rosario va a estar en el comité, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un puesto que ya está fijo ya, que es Rosario, ¿sí? Hay un puesto que ya está fijo. Los otros 3 son los que se van a combinar allá. Voy a elegir de la persona 1, persona 2, persona 3. O persona 1, persona 4, persona 5. ¿Me entiendes? O sea, de los 9 que tengo para combinar, de ahí voy a sacar a 3. ¿Por qué? Porque Rosario ya es fija en el comité. Ella no va a cambiar, o sea, no podemos moverla de ese lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de las 4 personas solamente voy a requerir 3. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos la combinación. Combinación de 9 respecto a 3. Tengan cuidado cuando te dicen que una persona sí va a pertenecer al comité y demás cosas, entonces no hay problema. Muy bien, en este caso vamos a empezar a hacer la degradación. Comenzamos con el 9. Allá, ¿cuánto lo voy a bajar? ¿Cuántos números consecutivos tengo que multiplicar? 3. 9 por 8 por 7. El 3, ¿cómo lo escribo? 1 por 2 por 3. Listo, vamos a simplificar. A ver, mitad 1. ¿Mitad de 8 cuánto es? Tercia 1. Tercia de 9 ¿cuánto es? 3. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Si multiplicamos eso, 3 por 4 por 7. 84 maneras. 84 maneras de poder expresar. 84 maneras. Listo. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución?
¿Listo? ¿Ninguna pregunta? No, profesor. Muy bien, ahora sí viene ejercicios. Por fin, ejercicios. ¿De cuántas maneras puede elegirse un comité de 4 personas en un club de 9 miembros? Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Yo creo que se puede sacar fácilmente eso. Entonces, veamos. ¿De cuántas maneras puede elegirse 4 personas de un club de 9 miembros? Muy bien. Vamos a ver. N es igual a 9. Es el total de personas. ¿Cuántos miembros quiero del club? 4 miembros. Entonces lo que tengo que hacer es una combinatoria de 9 respecto a 4. Y para eso usamos el método práctico de combinación. ¿Cuál es el método práctico? Ir disminuyendo el 9 de acá 4, con 4 números consecutivos a él. 9 por 8 por 7 por 6. Son 4 de ellos y acá colocamos 1 por 2 por 3 y por 4. Listo, vamos a simplificar. A ver. 2 por 4. Gracias. Con el 8 de acá se van. Tercia 1. Tercia 1. Tercia Sale 126 la respuesta. 126. Al multiplicar 3 por 7 por 6, te va a dar 126 maneras. ¿Ya está? Y esa vendría a ser la respuesta al ejercicio número 1. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Número 2. Sobre un plano hay 10 puntos. ¿Cuántos triángulos con vértices de dichos puntos se pueden formar como máximo? Muy bien. Es una pregunta un poco de geometría del espacio, aunque no lo crean. Dice, hay 10 puntos. Bueno, hay un plano. Bueno, hay un plano, imagínense. Ya, con calma. Sobre un plano hay 10 puntos, ¿sí? Sobre un plano hay 10 puntos, ¿sí? Lo que quería decir que en el plano hay 10 puntos que, ojo, no son colineales. Ahí quizás faltó especificar eso. Pero como te dicen, se pueden formar como máximo. Entonces, cuando te dicen como máximo, tú vas a referirte a que no son colineales. Entonces, si yo tengo 10 puntos, imagínate. Vamos a poner la idea. Que sean puntos así. Y eso. Ahí tengo mis 10 puntos colineales. La cosa es la idea. ¿Qué idea le voy a dar yo a ese tipo de ejercicios?
lo que tiene que hacer es formar triángulos. A ver, y para formar triángulos, ¿cuántos vértices requiero? ¿Quién me dice? 3, obviamente, ¿no? ¿Cuántos vértices se requiere para formar triángulos? 3. Entonces te dice, ¿cuántos triángulos con todos estos puntos se pueden formar? Lo que hago es lo siguiente. N es igual a ¿cuánto? N es igual a 10. K es igual a 3. Claro, ¿por qué? Son 10 puntos y quiero 3 puntos para formar triángulo. Entonces, ¿yo qué hago? Hago mi combinación. Pongo, ya como son 3, coloco 10 por 9 por 8. Y en el 3 sería 1 por 2 por 3. ¿Cuánto sería el resultado? A ver, vamos a 120. simplificar. ¿Cuánto? 120. A ver, ¿tienes pruebas de lo que estás diciendo? Vamos a ver. Mitad 1, mitad 4. Sí, tienes razón. Sale 120. Entonces, ¿cuántos triángulos puedo formar con esos puntos en el plano? 120 como máximo. Ojo, porque si estuvieran sobre una línea, no voy a poder formar ningún triángulo. ¿Qué hubiera pasado si esos puntos están sobre una línea? No forman ningún triángulo, pero como te dicen como máximo, tengo que combinarlos y asumir de que son puntos aislados. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución de la 2? Ninguna, profesor. Por ahora no hay preguntas. Muy bien, número 3. Creo que con eso terminamos, ojalá. Que nos alcance el tiempo. Sí. ¿Cuántas sumas diferentes de 3 sumandos cada uno se puede obtener con los números 1, 3, 7, 11, 19, 52? ¿Cuántas sumas diferentes? Muy bien. Entonces, claramente para que sean sumas diferentes, los números tienen que ser diferentes. Vamos a ver algunos casos para que se puedan dar cuenta ustedes. A ver, ¿qué pasaría si yo sumo el 1, el 3 y el 7? O por ejemplo, el 19, el 3 y el 52. O por ejemplo, el 11, el 1 acá y aquí el 52, ya supongamos. ¿Qué resultado vamos a obtener acá? Claramente, el primero, ¿cuánto sale? Ese es un pecado. ¿Cuánto sale la suma de esos? Muchachos, 1 más 3 más 7, ¿cuánto es? 11. 11. 19 más 3 más 52, ¿cuánto es? 74. Tendré que creerles. Muy bien, el siguiente. 64. Muy bien. Entonces, me doy cuenta que si yo empiezo a tomar números en buen número diferentes, obtengo resultados diferentes. ¿Sí? No era ninguna combinación caótica, por suerte que no. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, analizar. Tengo n. ¿Cuántos números tengo para formar? 6.
¿Y cuántos sumandos quiero? 3 sumandos. Entonces, hago mi combinación de 6 respecto a 3. ¿Y cuál será mi combinación de 6 respecto a 3? Escribimos arriba. Allá como 3 está abajo, ese 6 lo bajo hasta, bueno, 3 veces nada más. 6 por 5 por 4, entre 1 por 2 por 3. Listo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Tienen pruebas de eso? A ver, vamos a ver. Mitad 1, mitad 3, tercia 1 y tercia 3. ¿Me da cuánto? Claramente, como su compañero lo dijo, 20 maneras. 20 sumas en este caso, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Nos vemos hasta el día martes de la próxima semana. ¿Sí? Cuídense bastante. Tengan